secretario académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño en la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Dictó seminarios, charlas y cursos en las universidades Itela, de los Andes en Bogotá, Harvard en Cambridge, La Cambre en Bruselas, Alcalá en Henares, Navarra en Pamplona, entre muchas otras. Enormemente la invitación que me han hecho, particularmente porque cuando se me convocó introduje un tema relativamente polémico, poniendo en duda justamente la denominación de la convocatoria. Quisiera, lo mío es un poco aburrido porque es primero académico, es una reflexión referida justamente a los orígenes de lo que justamente Fabio planteó, que es lo que plantea Fabio más bien es prospectivo, es partiendo del supuesto de que ya tenemos al diseñador y definir una estrategia futura. El tema mío, porque es mi trabajo, que es académico, es generar modelos curriculares y quisiera retomarlo quizás 3 siglos antes, a ver si ahí en ese origen, es decir, aparte de ser académico soy historiador, entonces quisiera retomarlo porque es tremendamente revelador, una investigación que hice y que quisiera por lo menos ponerla en manos de ustedes. El diseño, hijo de la modernidad, y su historia, madre de la arquitectura moderna, como en algún momento señaló Tomás Maldonado, ha estado luchando para lograr su estatus disciplinar, pero nunca logró definir su objeto de conocimiento. Y creo que esta condición forma parte de su propio estatus epistemológico. Así, resumidamente, el diseño carece de fronteras. Transponerlas es una ilusión, porque forma parte de su propia existencia. Inquieta saber cuál es la necesidad de definirlas, si en términos concretos todo el mundo sabe de qué se trata el diseño y además mucha gente trabaja de diseñador aún no sabiéndolo o negándolo. De hecho, si Buenos Aires ha sido declarada ciudad creativa del diseño, quiere decir que es una actividad productiva y urbana relevante, cuantitativa y cualitativamente, contraviniendo a los especialistas que pensaban que la ciudad contemporánea tendía hacia la terciarización. Estos hechos y la ausencia de objetos de conocimiento definido sin duda hace innecesario interrogar sobre sus fronteras. Sin embargo, esta continua búsqueda por trascender las fronteras de algo que nunca se definió con claridad hace sospechar que el diseño puede ocuparse de todo, como en algún momento lo propuso, entre otros, el arquitecto, diseñador, urbanista, historiador y crítico italiano Vittorio Legotti. Pero, para ocuparse de todo, se requiere de una formación especial que por antigua ha soslayado su importancia. En estas reflexiones quisiera poner en vigencia el vapuleado sistema universitario que permite y facilita esta permanente búsqueda de nuevos campos, apoyado precisamente en la debilidad aparente de carecer de realidad en términos de demanda laboral, en términos de competencias, en términos de indeterminaciones curriculares. En mi rol de académico e historiador,
quisiera rastrear la indeterminación en los orígenes de las profesiones. Al respecto, el historiador Chartier, citando un trabajo de investigación de un tal Curtis, señalaba que en la primera mitad del siglo XVII las universidades inglesas habían instalado un elemento fundamental de desequilibrio social porque habían formado un número de graduados muy superior al número de puestos disponibles. Así, entre 1600 y 1640, en Inglaterra surgió una población de intelectuales descontentos, especialmente los graduados de Oxford y Cambridge, que se convirtieron en portadores de la crítica social y de una política radical, puritana o republicana. En efecto, al no lograr el puesto de pastores de la iglesia, esas personas aceptaban otros empleos, el de vicario, predicador, maestro de escuela, y estos empleos eran peor remunerados, más inestables y menos valorados socialmente. Lo mismo ocurría con los oficios laicos. Había poca oferta en los servicios del Estado, a pesar de estar intelectual y psicológicamente preparados. Al respecto, sentenciaba el sociólogo Bourdieu: un título tiene todas las posibilidades de haber sufrido una devaluación cada vez que el aumento del número de los titulados es más rápido que el aumento del número de posiciones a las cuales conducían estos títulos al comienzo de la época. Dicho desequilibrio engendró nuevas estrategias de reconversión que intentan obtener de los títulos una posición equivalente a la garantizada anteriormente, entre las que se cuenta la creación de nuevos empleos o profesiones en los sectores más flexibles del espacio social. Durante la Francia de Richelieu se señalaba que la estructura de los estados, ante el aumento de escolaridad y especialmente de universitarios, ponía en riesgo el poder burocrático que se defendía con discursos donde el nacimiento, las capacidades y las esperanzas no debían tener discordancias, y así se formulaban sucesivas políticas para bajar el nivel de la enseñanza como forma de frenar la movilidad social. En el siglo XVII, decía Chartier, el exceso, cito, el exceso de letrados sacude violentamente el orden social, destruye el fundamento mismo de la sociedad. Así, Colbert, en 1667, indicaba que en las escuelas de provincia solo se debía enseñar a leer y escribir, numerar y contar, y deberían obligarse a los de bajo nivel a aprender oficios a objeto de frenar el acceso a los estudios superiores. Luego, el utopista Victor Cousin expuso en 1833: en general, estos jóvenes que no se sienten destinados a una carrera elevada realizan sus estudios en forma descuidada, y cuando luego de éxitos mediocres entran a los 18 años en la profesión y las costumbres de sus familias, como en nada la vida corriente les recuerda, alimentan sus estudios cursados. Algunos años pronto habrán borrado el poco conocimiento clásico adquirido. Así nace una raza de hombres inquietos, descontentos de su posición, de los demás y de ellos mismos, enemigos de un orden social donde ya no se sienten a gusto y dispuestos a lanzarse con algunos conocimientos, con un talento real y una ambición desenfrenada a todos los caminos del servilismo y la revuelta. En este punto, el escenario social exponía una cohorte de letrados universitarios buscando nuevos empleos, aparte de promover rupturas sociales, es decir, rompieron las fronteras establecidas con sus saberes que abrían campo, e indica que dichos saberes permitían adaptaciones e incursiones creativas. Estas historias del siglo XVII sorprenden por su actualidad y por la pertinencia al tema que nos ocupa. Actualmente, la formación de universitarios excedentarios tiene tres consecuencias: genera presión social, abre nuevas oportunidades laborales y también baja los ingresos por sobreoferta. El aspecto que quiero señalar es aquel que se refiere a la búsqueda de nuevos nichos laborales, que serán posibles solo cuando en la universidad, o donde sea, se aprende a aprender y no donde se aprende a resolver. Esto último
también tiene su historia y se acerca más a nuestro tema del diseño. Se trata del conocido proceso de la Revolución Industrial del siglo XVIII, donde inventos e innovaciones dieron lugar a nuevos campos laborales en un ritmo más acelerado que aquella lenta sobreoferta que había originado las primeras crisis universitarias en Inglaterra y Francia. El mundo capitalista e industrial no solo requería nuevos saberes y nuevos centros de formación, sino que también nuevas formas del conocimiento y, como consecuencia de esto último, un nuevo estatus social a dichos conocimientos. En tal sentido, en Alemania, los politécnicos crecieron en cantidad de importancia y los oficios habían alcanzado un nivel donde se solía decir, cito, sin diplomas doctorales tienen sus doctores, el espacio de oportunidades abierto, más que como resultado de la depreciación de los títulos y más bajos niveles de instrucción y también económicos, obedecía al desarrollo industrial del imperio en expansión, que requería nuevos contingentes profesionales técnicos que las universidades tradicionales y sus académicos no eran capaces de formar. Así, el despliegue de la enseñanza técnica proveyó de los recursos humanos necesarios al desarrollo tecnológico, más que científico, alcanzando mayores niveles de reconocimiento social a fuerza de mejores ingresos económicos. Esta compuerta social, abierta con la llave del saber técnico, tuvo significativas consecuencias en la enseñanza del mundo occidental, puesto que se trataba de contenidos programáticos que sin duda fueron atravesados por los nuevos modelos pedagógicos del aprender a hacer, paradigma que nació a finales del siglo XIX junto con el aprender jugando. Decía el historiador Blondel, no se puede negar que el proceso industrial del pueblo alemán se ha debido a un cálculo inicial de todas las circunstancias y realidades concurrentes, y enseñando a los estudiantes que frecuentan las escuelas superiores no solo la ciencia ya elaborada, sino también el oficio de sabio, de investigador. Se sabe que el emperador concede a la enseñanza técnica una considerable importancia y que permite que los directores o rectores de las escuelas superiores técnicas lleven el título de magníficos, asemejándolos así a los rectores de la universidad. Sin embargo, nunca fueron equivalentes. La red de universidades extendidas por el territorio alemán, de la reforma general de la enseñanza introducida por Humboldt en los modelos pedagógicos de Pestalozzi, junto con la creación de la Universidad de Berlín en 1809, desplazó la atención por la técnica hacia otras esferas educativas. La universidad fue el hogar de los estudiantes dedicados a la Wissenschaft, es decir, al puro aprendizaje opuesto a las destrezas utilitarias, y al Bildung, el cultivo de la persona integral. Allí enseñaron figuras como el químico Liebig, el matemático Gauss, el físico Helmholtz, el médico Koch, los historiadores von Ranke y Mommsen, los filósofos Hartmann y Fischer, pioneros de la psicología como Wundt, sociólogos como Tönnies y Simmel. Esta suerte de nobleza intelectual, actuando en la corte guillermina, configuraban un modelo de profundo impacto en la educación universitaria del mundo occidental. Para fortalecer este estatus, se desarrollaron estrategias de selección muy particulares, una de las cuales se denominó Überfüllung de These, o tesis del entorpecimiento de carreras. O sea, en la Alemania guillermina, pese a todo el apoyo conseguido, ese nuevo profesional surgido de los politécnicos era de segunda clase. El florecimiento de la ciencia, respaldado claramente por la corte prusiana, a la luz del desarrollo económico, también permitió o necesitó el fortalecimiento de nuevas profesiones, entre las cuales cuenta una dedicada al mejoramiento de los productos y servicios, a lograr el equilibrio entre arte y técnica, tal como lo dijo Tomás Maldonado en 1949, y cito, como la única posibilidad de resolver en el terreno definitivo uno de los problemas más dramáticos y agudos de nuestro tiempo. Y
que es el divorcio que existe entre el arte y la vida, entre los artistas y los demás hombres. Este origen quizá algo distinto que la saga descrita por los historiadores tradicionales del diseño acerca de Crystal Palace de Paxton, el príncipe Alberto, la reina Victoria, Henry Cole o William Morris, coinciden en celebrar el nacimiento de una nueva profesión, el diseño. Obviamente abriéndose a empujones entre las élites científicas y letradas de las universidades. Se puede reconocer que esta profesión nació como default, sin estatus social ni mucho menos estatus disciplinar. Aquí los nuevos nichos laborales fueron promovidos por las instituciones y los empresarios, que acompañaron el proceso de transformaciones técnicas de la economía mundial y que, al contrario del sistema universitario tradicional, enseñaba a aprender a resolver, porque el sistema exigía la existencia de un centro de formación técnica que proporcionara las competencias para resolver sus necesidades, sin dar tiempo a dudas o especulaciones. Así, las competencias adquiridas signaron fuertemente la formación del diseñador, circunscribiendo sus alcances en términos de habilidades y en términos de amplitud. Para esta cohorte, más que fronteras, había límites de capacidad. Así nos encontramos ante dos modelos de formación de lo que en el futuro se llamó diseñador. Por una parte, la academia, con su formación abierta y humanista; por la otra, el Politécnico, con su rigurosa formación técnica y de los oficios. La paradoja es que, a objeto de abordar creativamente nuevos campos, nichos y territorios, la enseñanza debería ser abierta, general, letrada, desinteresada, sin especificidades ni competencias duras declaradas, como en general la proporciona, también por default, la academia o universidad. Porque la otra paradoja es que cuando el diseño quiere ser específico y competente, no se propone la búsqueda de nuevos campos. Se podría refutar la idea de un centro universitario cuyo perfil de egreso carezca de competencias específicas, presente solo capacidades genéricas, pero a su vez esté mejor dotado para abordar creativamente nuevos campos. Aquí es importante señalar que los modos de aprender universitarios son, más que un aprender a resolver, aprender a pensar; más que conocer, trabajar el conocimiento; más que informarse, trabajar la información. De otro modo, es decir, trasladando una realidad práctica a la academia con el deseo de reproducirla o de aprender de la experiencia, no asegura que una carrera deba durar 4, 5, 6 o 20 años, como si tratara de una escuela de aprendices medievales. Pero tanto la universidad como los politécnicos pretendían que alguna destreza intelectual se aprenda de modo sistemático y secuencial en 4 o 5 años. Para ello, algunos rasgos y tiempos de la vida necesariamente son alterados, pero también y en especial los modos de aprender y de enseñar. Acercando un poco más el lente, la Universidad Latinoamericana tiene la particularidad de ser profesionalista, es decir, obliga a quien quiera estudiar en la universidad a elegir una carrera o profesión. A los 17 o 18 años, un adolescente debe elegir su destino. Las consecuencias pueden ser desastrosas si la universidad construye su currículum basado en competencias, debido a que debilita o hace desaparecer una formación general que permite la maduración de vocaciones y el destino profesional, a la vez que forma ciudadanía. En nuestro continente latinoamericano, la universidad asumió la responsabilidad del otorgamiento de títulos profesionales, sin fiscalización externa, y por lo visto, presenta una diferencia respecto al resto de buena parte del mundo. Esta autonomía le permite abrir las compuertas a todo ciudadano que quiera estudiar, según se había declarado en la reforma universitaria de 1918. Sin embargo, nada se dice ni nadie se hace cargo de la empleabilidad. Por lo tanto, la promesa profesionalista choca contra una realidad que, especialmente por su propia generación de excedentes, no garantiza empleo. Esta es la segunda condición para la búsqueda de nuevos nichos. No obstante, es bueno recordar que especialmente en la universidad, siglo,
Un saber es también un espacio en que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso, según Foucault. Tarea esta que muchos evitan, probablemente porque según aseguran los pragmáticos, están alejados de la realidad y son pura especulación. Resumiendo, el escenario para la formación del diseñador en las condiciones actuales y específicas del continente, dentro de un espectro generoso de diferencias, es que para una disciplina sin fronteras, la mejor formación es aquella que en sus indeterminaciones propone la enseñanza de formación general. A este respecto, comentaba un colega: si me preguntan para qué sirve estudiar historia del diseño, la mejor respuesta será para nada, porque apenas se funcionalice quedará congelada. Ocurría lo mismo con el estudiante español que le preguntó al catedrático: profesor, ¿para qué sirven las matemáticas si lo que estudio es diseño? Y éste le respondió: hijo, si eres inteligente, te ayudará a pensar lógicamente, te permitirá tomar decisiones lógicas. En cambio, si eres un idiota, como sospecho, las matemáticas no sirven para nada. Parecerá entonces bizarro declarar que la universidad necesita formar profesionales excedentarios, sin una preparación para responder a la realidad del país. Pero no hay otro modo. En disciplinas creativas como el diseño, para encontrar permanentemente nuevos nichos, campos y actividades, se requiere un sistema de formación abierto e indeterminado, porque además, como se dijo inicialmente, es lo más apropiado para el diseño que nunca definió sus fronteras. Acercando más el lente, dentro de mi actual experiencia en Chile, el país más declaradamente librecambista del continente, nadie estudia gratis. El diseño es una de las profesiones peor remuneradas y, sin embargo, hay más de 34 escuelas universitarias que lo enseñan, aparte de los institutos profesionales y centros de formación técnica que suman más de 50. Para una población con crecimiento negativo y hoy alcanza los 16,5 millones de habitantes. Un dato periodístico habla de 8.000 estudiantes de diseño. Ante la emergencia, ¿qué podría buscar un estudiante de diseño en las universidades si no es una formación general que le permita abrirse campo en nichos novedosos o formar ciudadanía? Como decía el catedrático español estudiante de matemáticas. Pero lamentablemente esta asignatura desapareció del currículum a objeto de desarrollar las llamadas competencias, que claramente pierden vigencia en un plazo promedio de 3 años y como él en este modo curricular no aprendió a aprender, metafóricamente muere con el software aprendido. Así, la situación es dramática, no solo porque no aprendió a aprender, sino que tuvo que pagar caro por ello. Los actuales conflictos universitarios en Chile exponen esta situación de modo dramático. Finalmente, quisiera enfatizar que ante la ausencia de fronteras y ante la población profesional excedentaria, el diseño debería estar en condiciones de actuar creativamente ante cualquier emergencia, y para ello la formación que se puede llamar de modo provisorio, disciplinar y general debería sustituir a la formación profesional y por competencias, vigente en muchos o casi todos los centros de formación del continente. Ayer, en su entusiasmante y brillante exposición, Ronaldo se refirió a la obra de Macunaíma, de la modernidad brasileña. Es una pieza literaria. No se trata de mera información. Con seguridad, y así me lo confirmó, formó parte de su formación. Convengamos que su lectura, para muchos, tampoco sirve para nada. Gracias. Quisiera complementar esta exposición con una experiencia personal, porque yo me hice cargo de la creación de una escuela de diseño. Entonces, alguna vez uno dice, uno habla por la tontería porque no tiene cómo demostrar lo que está diciendo. Yo no quiero demostrar lo que estoy diciendo, solamente quiero mostrar todos los errores que he cometido y
y que me arrastraron a proponer un nuevo modelo que se llama Centro Creativo, que es un lugar de convergencia de todas las disciplinas que no responden a la lógica del pensamiento positivo lineal, y que responden más bien a la teoría del caos, que es la emergencia de la creación, de la creatividad. Yo estuve desde el año, después de la última experiencia que yo estuve 30 años en Venezuela, y tuve experiencias realmente muy gratas en el campo del diseño. Justamente ayer me estaba acordando de las pymes porque estuve trabajando en un clúster, el modelo Porter, acerca del desarrollo regional, que para mí fue una experiencia un poco abortada porque me echaron. Pero me vine a Chile, y en Chile tuve la oportunidad de ponerme al frente de una facultad. Durante 9 años fui decano de una Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, y me interesó particularmente el desarrollo justamente del modelo curricular de las escuelas de diseño. Tuve varias ponencias, varias discusiones generales acerca de los modelos educativos, uno de los cuales se presentó en un congreso acá en Palermo, en la Universidad de Palermo, acerca del paradigma llamado ese modelo de aprendizaje grupal y de, ya me voy a acordar cómo se llama así. En fin, mi preocupación ha sido permanente en el campo en el campo curricular. Ya, voy a tratar de ser breve, pero quería simplemente ilustrarlo, porque esta charla todos los diseñadores siempre muestran figuritas y yo quería decir figuritas, entonces me muestra. Yo partí de definir dos situaciones, profundizar un poco más acerca de lo que es la creatividad en términos de nuestras actividades. Nuestras actividades son predominantemente creativas, lo cual no excluye a ninguna otra actividad humana que también es creativa, ¿cierto? Hay veces uno que es creativo y aquel que no es creativo, no es cierto. Y la posibilidad de que existe una dinámica dentro del proceso de creatividad yo apliqué la metodología, el modelo pedagógico de aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas. Bueno, y eso dio frutos. Y lo importante para nosotros, en tanto que creativo, basamos nuestra forma de conocimiento sobre dos plataformas. La formación general, y por eso es la única escuela que todavía mantiene la matemática como dentro del currículum, y por otro lado, la experimentalidad. La experimentalidad que permite entonces que ese pensamiento caótico llegue a completarse en algún momento, que necesita un ámbito que se llama laboratorio. El laboratorio es una inversión muy grande, pero esa inversión permite que no solamente se despliegue la experimentalidad, sino también, por otro lado, que se haya posibilidad de verificación, porque los mismos instrumentos para la experimentalidad son instrumentos para la verificación. Eso es un par muy interesante. Bien, entonces empezamos a crear laboratorios. O sea, no eran aulas, eran puros laboratorios. Laboratorio de ergonomía, laboratorio de energía y iluminación, laboratorio de prototipos, etc., que permitían que el estudiante actuara directamente con esa tecnología, con esas máquinas, y vaya experimentando lo que le dé la gana. ¿Cierto? Porque una de las grandes motivaciones del diseño es justamente hacer lo que le da la gana. Porque si no existiera ese motor, sería imposible ser buen diseñador. Bien, es entonces que lo que le da la gana empezó a incursionar en ámbitos absolutamente insólitos, porque nadie se lo pidió,
porque no había una necesidad real en el país, que nadie reclamaba hacer este tipo de cosas, y yo me di cuenta que a través de este tipo de experiencias que parecen serias, en realidad son pretextos para el conocimiento y de una metodología por un lado y por otro lado del conocimiento específico tecnológico de determinados campos del saber de la acción social. Esto es muy divertido, porque fue una tesis de un estudiante. Y ustedes saben que uno de los problemas más difíciles de resolver en los países latinoamericanos es el cumplimiento del protocolo en los hospitales acerca de los desechos. Uno de los desechos más peligrosos es la jeringa hipodermica, ¿cierto? Porque entonces lo botan en cualquier lado, no rompen la aguja y queda como una especie de erizo en una bolsa negra de plástico y generalmente es contaminante. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Entonces, justamente, el motor es el problema y trabajar en equipo es la metodología. Entonces, el muchacho hizo esto. ¿Qué es esto? Es una jeringa que tiene un émbolo que es un tubo al vacío. Cuando termina de descargar, el émbolo chupa la aguja y la mete dentro del tubito. Era bastante simple, bastante divertido, y entonces se entusiasmó y nosotros los ayudamos para patentar, que es un proceso muy interesante en Latinoamérica, porque es una acción de frustración espantosa patentar algo en América Latina. Pero es muy interesante saber cuál es el procedimiento, no hay que ser ingenuo. Yo dije siempre, mejor ser hipócrita y no ingenuo, ¿cierto? Mejor saber y quedarse callado, y no hablar sin saber. Bien, entonces avanzó el proceso y por supuesto descubrió que los chinos lo habían inventado antes. O sea, que lo habían no solamente inventado, sino que lo habían patentado. Porque en general, como se dice también, los diseños nunca inventan algo nuevo. Siempre es un remake de algo viejo, mejorado y con, digamos, con un software, o sea, con una serie de actualizaciones tecnológicas o no, del mismo hecho. Todos los hechos inventados los hizo Leonardo, creo. De ahí terminó. Bien, esta era otra cosa magnífica, también que peca de ingenuidad, pero fue maravilloso, de que la hija de el papá de esta niña era aviador, y uno de los desiertos más secos del mundo es el desierto de Atacama, en Chile, el norte de Chile. Entonces se preguntaba cuál era el tiempo de supervivencia si el avión, el papá se le caía el avión y se quedaba sin agua. Entonces, por supuesto, hay 48 horas vitales, ¿no? Que pasadas esas 48 horas, esa persona, si no tiene agua, se muere. Entonces, los hindúes, los indios, mejor dicho, acostumbran, los indios en la India, para no confundir la religión con la nacionalidad, toman la orina, porque el cuerpo está ya acostumbrado, habituado a absorber las sales en exceso que tiene la orina, que sumadas a las toxinas que uno carga, producen la muerte. Pero en Occidente no estamos acostumbrados a eso. El que toma orina se muere. Entonces el tema era, pero el único líquido posible en los alrededores de un piloto que se cayó y no tiene agua, el único líquido excedente es la orina. Entonces esa muchacha tiene el problema. Empezó a investigar y se dio cuenta que en Estados Unidos, en la NASA, tenía un aparato gigantesco que en las naves satélites son los que procesan la orina, pero cuesta más de $3 millones y es muy grande. Empezó a estudiar cómo neutralizar el nitrógeno. O sea, un estudiante de diseño no tenía la menor idea de ni siquiera que el nitrógeno existiera, porque la verdad que es eso. Empezó a investigar, justamente movido por ese paradigma del aprendizaje basado en pruebas. Y descubre entonces unas sales, más unos filtros para filtros mecánicos, como ese carbón, telas, etc. Y es un aparatito así pequeño, el formato es este. Y cuando dio el examen yo fui por puro curioso, y un estudiante al lado orinó, y a los 40 minutos la alumna se tomó la agua y no se murió. Y el agua era absolutamente transparente, fantástico. Ella ahora está en Estados Unidos,
quizás peleando con la NASA a ver si le dan una parcela de dinero. Pero digo que todo esto que nosotros experimentamos basado en este tipo de modelos pedagógicos, en realidad no tenían una utilidad directa. Están movidos por, hasta diríamos, por situaciones totalmente accidentales, aleatorias, y que habían logrado estudiar maneras de acercarse a un problema, en realidad. De eso se trataba. Y yo cada vez creí más firmemente en que esa formación general es la que mejor permite acercarse a un problema nuevo. No con herramientas porque hay muchos empresarios del diseño que cuando contratan a alguien dicen, usted no sabe nada, no le sirve. ¿No? Pero no pregunto si esa persona tiene capacidad de aprender rápido. Porque el empresario jamás corre el riesgo de pagar una parte de la formación. Nunca quise correr ese riesgo. Pasaba con el Politécnico alemán. Y así terminaron los alemanes. En ese sentido, uno se fue, digamos, consolidando en ese tipo de modelos. Muy felices, hasta que empiezo a descubrir, justamente a partir de la crisis universitaria, que la enseñanza en Latinoamérica es una enseñanza profesionalista que condena